Gracias, Congresista Torres. Gracias, Presidenta. Hace unos minutos escuchaba al congresista Violeta hablar de este tema de la cuestión de confianza y de la necesidad, si no le malentendido, de que las iniciativas legislativas puedan ser materia de cuestión de confianza. Yo creo, Presidenta, que eso sería un tremendo error. Sí, no, que justo me estaba refiriendo a lo que señalaba el congresista Violeta. El tema de abrir la puerta para hacer cuestión de confianza por iniciativas legislativas sería terrible. Sería avalar lo que se está pretendiendo hacer el día de hoy. Y que nosotros, como Congreso, que se respeta, hemos dicho que ni hablar, que no hay forma. Nosotros hemos dado la confianza por políticas, no por 4 proyectos de ley. Aceptar eso sería terrible. Todas las semanas, por no decir todos los días, se estaría presentando proyectos solicitando la cuestión de confianza. Y eso nos llevaría verdaderamente a estar a merced absoluta y plena del Poder Ejecutivo. No veamos la situación de hoy en día. Pensemos en los siguientes gobiernos. Acá tiene que haber un equilibrio. Y ayer cuando conversábamos y hablábamos de, oye, entonces ¿para qué sirve la cuestión de confianza? Para mí me resultó claro lo que dijo el congresista García Belaúnde. Y era, oye, yo pido confianza cuando ejecutando algo que me corresponde, quiero ir respaldado por el Parlamento. Quiero asumir ese costo, pero no solo, quiero ir junto con ellos. Entonces, si bien lo podría hacer solo, estoy recurriendo al Parlamento para que seamos un solo bloque en determinada política, una política específica. Para eso debe servir la cuestión de confianza. ¿Y cuál debe ser la consecuencia? Oye, ¿sabes qué? Si no me das la cuestión de confianza en esto, pues yo me voy. Y eso ya es bastante presión, porque no es que nosotros vivamos pensando, añorando en sacar a ministros, al sacar a consejos de ministros. No, nosotros sabemos que eso lleva inestabilidad. Entonces, si viene el ministro o si viene el premier y dice, ¿saben qué? Para mí esta política es importante, necesito del apoyo de ustedes, si no me voy a tener que retirar a mi casa, es una presión lo suficientemente fuerte, punto final. Nada de que eso se contabiliza como una crisis de gabinete. Eso es un escenario total y absolutamente distinto. En la redacción hay que tener mucho cuidado, porque no podemos permitir la presentación de una cuestión de confianza para solicitar la aprobación o el rechazo de una iniciativa legislativa. Y las consecuencias, como le digo, deberían depender. Si es que vamos por el lado de decir, oye, puede haber cuestión de confianza por un ministro, ok, la consecuencia es que si no se da la confianza, ese ministro se va. Si vamos por el camino de que la cuestión de confianza solamente la puede pedir el premier, sí parece lógico que una cuestión de confianza pedida por el premier implica todo el gabinete. Y como consecuencia de eso, mayor presión aún porque no se va uno, si no se van todos, pero eso sí, no deberían regresar haciendo un juego de sillas, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Torres. Con respecto a la redacción, ¿ha hecho usted una observación? Sí, en la parte... No procede cuestión de confianza, dice, respecto de iniciativas legislativas. ¿Esas son presentadas por el Ejecutivo? Sí. Nuevamente ya lo corrigieron, presidente, están bien atentos. Está bien. En realidad lo que precisábamos... Pero no dice ahí que es del Ejecutivo, las iniciativas legislativas también son nuestras. No, es que antes decía desaprobación, pero lo han cambiado. Ya lo cambiaron, presidenta. Gracias, congresista Torres. Congresista Arana. Gracias, presidenta. Una preocupación, presidente, en la fórmula de que ninguno de los miembros del gabinete puede ser nombrado nuevamente por algún ministerio durante el resto del periodo presidencial. Entiendo el espíritu de que si hay una censura, efectivamente un ministro no pueda volver a estar en otra cartera en el mismo gabinete. Incluso podría entender que podría ser en el gabinete subsiguiente. Pero hacerlo durante todo el periodo presidencial
Presidenta, sin que haya habido de por medio un delito, sino un tema de gestión probablemente o incluso de discrepancia política, sería convertir la censura en la práctica en una inhabilitación. Y eso tendría que haber sido motivo de otra figura de control político del Congreso. Tendría que haber sido más bien fruto de una acusación constitucional. Porque la censura a un ministro, ¿por qué puede venir? ¿Por delito? Por delito tenemos otras figuras de control político. Puede ser en algún caso por delito, pero puede ser una acusación efectivamente que se puede hacer, y si hay comisión de delito, ni siquiera en el próximo periodo presidencial. Si es delito de corrupción, ahora tenemos legislación que dice que está inhabilitado, ¿no? Pero en este caso, Presidenta, me parece que la figura que se está aplicando en función de la coyuntura que tenemos es desproporcional y puede ser incluso violatoria de derechos políticos en este caso. Entonces, la figura debería quedar en todo caso a la imposibilidad de que esté en otra cartera, en el mismo gabinete o en el siguiente, pero a todo el gabinete presidencial efectivamente puede ser un exceso. Sí me preocupa, Presidente, en el debate que se está teniendo sobre el tema de que, como ha expresado el congresista Violeta, ¿no?, se genere un sentido unívoco entre lo que es el respaldo a la política general del gobierno con confianza respecto a iniciativa legislativa es inaceptable. Por un momentito, congresista Salgado. Es inaceptable por una razón. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahorita? Ya hemos visto ejemplos anteriores, pero pongamos un ejemplo que es actual, el tema de la ley de hidrocarburos. En la ley de hidrocarburos, este gobierno está asumiendo la iniciativa legislativa que le dejó PPK, ¿no?, quien cayó por corrupto justamente vinculado al club de las petroleras, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que esa iniciativa legislativa del Ejecutivo, que además pisotea la ley orgánica del Ministerio del Ambiente, lo pisotea porque le quita la rectoría, cuando la ley orgánica del Ministerio del Ambiente dice claramente que la rectoría en materia ambiental la tiene el Ministerio del Ambiente. Pero resulta que se le ocurrió a PPK, este gobierno está que quiere pasar piola en el tema, ¿no? No está levantando el tema directamente porque aquí en el Congreso ha sido la bancada mayoritaria la que está queriendo llevar adelante la ley de hidrocarburos, pero se cargan la ley orgánica del Ministerio del Ambiente, desconocen la ley de consulta previa, ¿no? ¿Y qué pasa si esta ley que PPK y sus amigos del Club de las Petroleras, que han dejado esta ley ahí como un misil contra la Amazonía, contra los pueblos indígenas, contra el ambiente, se le ocurre al gobierno decir hago cuestión de confianza para la ley de hidrocarburos? El Congreso no va a tener la capacidad de reaccionar, y yo creo que en ese sentido es, por decirlo menos, entiendo que es bien intencionada, o presumo la buena fe del congresista Violeta de decir, lo que se está discutiendo en el Tribunal Constitucional es que el voto de confianza relacionado con política general de gobierno es unívoco con la confianza sobre materia legislativa. No, pues, Presidente, eso sería realmente constitucionalizar efectivamente una capacidad de presión, de chantaje, de falta de autonomía de poderes que debiera mantenerse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que es pertinente efectivamente mantener la figura de que no procede la cuestión de confianza respecto a iniciativas legislativas, tal cual está. Pero sí le pediría reconsiderar el tema de que la pérdida de confianza a un ministro en la práctica se convierte en una suerte de inhabilitación durante 5 años de gobierno cuando no ha habido de por medio un delito, porque si hubiera de por medio un delito, la figura es otra, no es solo voto de confianza, es en realidad el inicio de un proceso penal. Me pide una interrupción, Presidente, a través suyo, la congresista Luz Salgado. Congresista Salgado. Sí, decirle al congresista Arana que la inhabilitación que da el Congreso es para cualquier cargo público, la inhabilitación, pero si se le ha quitado la confianza para ser ministro, puede ser cualquier otro cargo en la administración pública, es completamente diferente.
Pero lo que sí, esto va a obligar a que casualmente no se banalice cuando hagan el pedido de confianza. Sepan que están poniendo en peligro a todo el gabinete, porque puede pasar lo que usted mismo está advirtiendo, que por una ley, si no se pone esto, nos vengan aquí a cuadrar el Congreso. Entonces cualquier ley que no les guste nos plantean cuestión de confianza. Podría ser por cualquier ley que o la mañosamente pueda ser inclusive presentada. Ah, no, con esto logramos que el Congreso no lo apruebe y simplemente plantean la cuestión de confianza. Nos agradaría que usted, ahora que ha admitido que esa parte es peligrosa y es buena, no se abstuviera en la hora de la votación, nos acompañe, porque ahora usted hace buenas propuestas y luego se queda sin aprobar ni siquiera su propia propuesta, que es lo peor. Gracias, congresista Arana. Congresista, le pido una segunda interrupción al congresista Torres. Sí, presidenta, si usted lo permite. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Solamente para advertir, y gracias, congresista, solamente para advertir que haciendo una relectura del artículo, el segundo párrafo es totalmente innecesario. Y quizás sea la madre del cordero de todas las discusiones, porque ya el 134 regula el tema de la crisis total de gabinete y que en dos crisis totales pues procede la disolución del Congreso. Entonces, en este artículo 133 que estamos hablando de la cuestión de confianza y que estamos viendo que no debe ser confundida con el voto de confianza o con la figura de la censura, creo que ese párrafo debería ser eliminado, presidenta. Gracias. Congresista Arana. Bueno, entonces, presidenta, mencionaba que el tema de no convertir en unívoco la cuestión de confianza. Presidenta, me pide una intervención de manera excepcional, congresista Mantilla, si usted lo permite, porque ya hubo dos, pero... Muy breve, congresista Mantilla, excepcionalmente. Muchas gracias, congresista. Presidenta, creo que, ¿qué cosa es una cuestión de confianza? Pues yo lo leo a Aníbal Quiroga, porque no hay ningún consenso en los términos, pero cuestión de confianza significa darle gobernabilidad al Ejecutivo en conjunción con el Legislativo. Entonces, si ¿para qué viene a pedir voto de confianza? Justamente para que haya ese buen trato, ese buen gobierno entre ambos poderes. Si le quitamos la cuestión de confianza, ya no va a haber la gobernabilidad. Entonces, creo que sería un error mantenerlos o dar la posibilidad de que regresen o se mantengan en el gabinete. Yo creo que lo más único que tienen que irse. Muchas gracias. Presidenta, para concluir. Congresista Arana. Presidenta, entonces... considero que efectivamente no se puede aceptar que hay un significado unívoco entre el voto de confianza a la política general de gobierno y la cuestión de confianza respecto de la iniciativa legislativa y por tanto debería mantenerse el texto porque tenemos varios ejemplos que efectivamente muestran la impertinencia de convertir en unívocos voto de confianza a la política con voto de confianza a una norma en específico. Sobre el hecho de que mi voto en abstención, presidenta, tiene que ver con algo que hemos venido sosteniendo permanentemente desde el Frente Amplio. Nosotros hemos apostado por una bicameralidad fuerte, por una bicameralidad que no concentrara poderes exclusivos en el Senado. Hemos perdido porque somos minoría. La mayoría ha decidido aprobar ese tipo de Senado, de elitismo, con una fuerte carga de elitismo político, académico, incluso empresarial, como se han referido algunos opinólogos o algunos analistas políticos. Nosotros discrepamos con esa figura, vamos a mantener nuestro voto en algunas cosas que consideramos que son de procedimiento o que son temas como que respetan la institucionalidad y la independencia de poderes, con la prudencia del voto en abstención, porque en realidad la bancada del Frente Amplio está en desacuerdo con la manera, y es nuestro derecho constitucional y nuestro derecho político a ejercer nuestra oposición, siendo minoría, respecto de esa manera de haber concebido la bicameralidad y reservarnos el derecho de poder votar en contra. Por eso es el voto en abstención. Y no queremos tener el voto que pueden mantener otras bancadas de a veces sí, a veces no. Nosotros queremos mantener una postura consecuente sobre la defensa del fortalecimiento democrático de las instituciones, sobre la defensa de la institucionalidad democrática depositada en la confianza que los electores le dan a una fuerza política o a un parlamentario en particular para representarlo, y por eso es que no queremos mantener
una situación de voto ambiguo o de voto que a veces cuando conviene sí, cuando no conviene no. Estamos marcando una posición firme de crítica al tipo de concepción y de diseño que están aprobando sobre el Senado en relación a poderes disminuidos de la Cámara de Diputados y por tanto mantenemos con legítimo derecho el voto en abstención con la posibilidad que mi bancada pueda efectivamente votar en contra cuando se tenga ya de una vez todo la normatividad correspondiente sobre bicameralidad. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Arana. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, sobre el 133 propuesto, yo soy de la idea de, como lo dije ayer, y lo reitero ahora, de mantener el artículo 133 de la actual Constitución tal como está, porque tiene notorias ventajas frente a la propuesta que tenemos y que estamos discutiendo ante nosotros y que estamos discutiendo en este momento, y porque además es un asunto controvertido que esté en manos del Tribunal Constitucional. Yo preferiría que se pronuncie el Tribunal Constitucional y que luego el Congreso pueda tomar cartas en el asunto sobre esta materia. Señalaba ayer que el sentido de la cuestión de confianza es otorgarle al Ejecutivo un instrumento para hacer contrapeso a la acción de control por parte del Poder Legislativo, y que tiene relevancias, Presidenta, no en cualquier circunstancia, sino en circunstancias extraordinarias donde el Poder Ejecutivo no tiene una mayoría en el Congreso. Y ese desequilibrio entre un Ejecutivo sin mayoría en el Congreso, que puede derivar en abusos por parte del Congreso, en el pasado reciente de la historia republicana llevó a la caída del gobierno de Bustamante y Rivero por el golpe de Odría, al golpe de Estado contra el primer gobierno de Fernando Belaúnde, y es en base a esa experiencia que se introduce en nuestro sistema constitucional la cuestión de confianza, precisamente para balancear o contrapesar las acciones de control político por parte del legislativo, especialmente la censura. Por esa razón me parece que la propuesta que tenemos ante nosotros, que limita la cuestión de confianza a aquellas situaciones en las que, el Ejecutivo solo puede hacer cuestión de confianza sobre su política general de gobierno. Muy bien, pero ¿cómo su política general de gobierno se traduce en una acción del Congreso? Porque esta es una herramienta del Poder Ejecutivo para cuestionar el comportamiento del Congreso. El Congreso se comporta a través de dos maneras: a través del proceso legislativo y a través de las acciones de control político. Si nosotros impedimos que el Ejecutivo haga cuestión de confianza sobre su política general de gobierno en relación con iniciativas legislativas, estamos ciertamente limitando el campo de maniobra del Poder Ejecutivo. Tendríamos que hacer lo propio en relación entonces con las acciones de interpelación y censura. Tendríamos que reglamentar la censura a efectos de que solo se pudiera ejercer en ciertas circunstancias. Y eso no estamos haciendo, a nadie se le ocurriría hacerlo. Porque la acción de censura la lleva a cabo, la interpone el Congreso cuando no está satisfecho con acciones de parte del Poder Ejecutivo. De manera que si no limitamos la censura, yo no veo por qué tendríamos que limitar la cuestión de confianza. Y si vamos a limitar la cuestión de confianza y excluir cualquier iniciativa legislativa como objeto de ella, también tendríamos entonces que revisar las acciones de censura y limitar al Congreso. Porque recuerde usted que este es un contrapeso al abuso por parte de los congresos en el pasado sobre su facultad de censurar. Ese abuso llevó a golpes de Estado en dos gobiernos, el de Bustamante y el de Belaúnde. Para evitar eso es que se incorpora la cuestión de confianza. Entonces, si nosotros limitamos el ejercicio de la cuestión de confianza a asuntos ajenos a la función legislativa, que es
el corazón del trabajo del Congreso, estamos limitando, atando de manos al Ejecutivo en relación con una medida que está diseñada precisamente a hacerle contrapeso al Congreso. Y en segundo lugar, me parece que también la otra modificación que se introduce, que es obligar a que todos los ministros del gabinete censurado se vayan a su casa y no puedan regresar. Ese es un asunto que, digamos, no figura como un requisito de la cuestión de confianza en otras constituciones del mundo, y que cuando se discute el 93, Chirino Soto deja muy claro que la crisis total de gabinete no significa que los ministros, salvo el primer ministro, y si hubiera un ministro concernido porque su política está siendo cuestionada, esos ministros no pueden regresar, pero el resto del Consejo de Ministros, por supuesto que puede regresar, a la luz de la experiencia internacional con esta figura en la cuestión de confianza. Lo dice Chirino Soto y lo dicen otros en la discusión del Congreso Constituyente del 93. No veo por qué nosotros tenemos que hacer esa restricción ahí donde otras constituciones no la hacen. Por esas razones, presidente, insisto en que mantengamos el artículo 133 actual y evitemos desnaturalizar la figura de la cuestión de confianza, que en ciertos escenarios donde el Ejecutivo no tiene mayoría en el Congreso puede ayudar a contrapesar las acciones de control por parte del Congreso de la República. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Solamente recordarle que puede haber una acción de inconstitucionalidad en este momento planteada, pero es con respecto a esta Constitución. Y precisamente ha llevado una acción de inconstitucionalidad el que nuestro texto constitucional no esté claro. Lo que queremos ahora es evitar que en el futuro tengamos situaciones de esta naturaleza, estableciendo las instituciones de manera clara ahora. En segundo lugar, el tema de la facultad para legislar es del Parlamento. Por lo tanto, mal haríamos nosotros en seguir su consejo, a menos que el Pleno de la Comisión lo considere así, para poder llevar adelante, de fortalecer las acciones legislativas por parte del Ejecutivo cuando ni siquiera son parte de materia delegada, sino por iniciativa legislativa propia. Y decir que eso lo puede llevar a cuestión de confianza es precisamente tener este debate como el que tenemos ahora, en el cual se banaliza la cuestión de confianza. Entonces, solamente para explicarle a usted lo que se ha tenido en cuenta a fin de poder formular lo que se les ha presentado y se tiene en debate. Congresista Alberto. Y por último, no hay inhabilitación a los ministros, es un cargo de confianza. Si la confianza le ha sido negada por quienes son depositarios de la voluntad popular, no se trata de inhabilitarlo. Pueden ser viceministros, pueden ser secretarios generales, pueden ser cualquier cargo en la administración pública, pero al haber perdido la confianza, entonces no pueden volver a ser sujetos de confianza en el cargo de ministros de Estado. No hay inhabilitación y por lo tanto vulneración a ningún derecho, dado que son cargos de confianza. Congresista Alberto Quintanilla. Ya. ¿Quieres ahorita o después? El congresista Lescano me pide una interrupción de 30 segundos. Sí, presidenta, solamente hacer constar una contradicción en lo que se está discutiendo, ¿no? En el reglamento, este Congreso ha puesto que en el caso que sea censurado un gabinete, los miembros de ese gabinete o algunos miembros de ese gabinete pueden ser designados en el próximo gabinete, en cuyo caso ya no hay crisis total. Es decir, permitiendo que esos ministros de ese gabinete cuestionado puedan conformar, repito, un futuro gabinete. Repito, en ese reglamento se está permitiendo que más bien algunos miembros de un Consejo de Ministros puedan repetir el plato en otras carteras o conforme lo designe el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Ahora en la Constitución se quiere poner algo totalmente contrario. Dice, ya no pueden conformar un gabinete los miembros de un gabinete censurado. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, si hace poco hemos dicho lo contrario. De manera tal que, señora presidenta, por esa razón yo creo que ese artículo que se está poniendo ahora para la reforma constitucional
es totalmente contradictorio e impreciso. Gracias, congresista Quintanilla. Gracias, congresista Lejano. Señora Presidenta, yo quiero invocar que tenemos que respetar el principio del equilibrio de poderes y la mutua fiscalización. Si el Consejo de Ministros quiere presentar una cuestión de confianza por lo que crea conveniente, que lo presente. Pero aquí estamos yendo a un equilibrio de poderes en el cual decimos solo procede siempre y cuando no sea sobre una iniciativa legislativa. Si ellos consideran conveniente y lo que lo presenten, esa es su decisión política, es parte del equilibrio. Ahora, poner, digamos, la última parte de que todo el resto ya no puede ser ministro, también es una limitación política. Estamos rompiendo el equilibrio, es más o menos como estamos yendo a una competencia, por ejemplo, por decir de box, pero estamos diciéndole que el contrario no tenga guantes de tal tipo, que tenga aquí y allá. Me parece innecesario. Sí, señor presidente, el equilibrio de poderes también tiene libertades, ese equilibrio de poderes, y se ejerce políticamente. No pongamos parámetros previos de los cuales no solo convertimos en reglamentarista la Constitución, sino estamos temiendo que el equilibrio de poderes sea real, abierto y franco. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Debemos trabajar el texto sustitutorio antes de poner a votación el 133. Hay varios artículos que son solamente de adecuación a la nueva estructura parlamentaria, que son los que voy a poner a votación en este momento, en lo que el equipo técnico va trabajando la fórmula que se pondría a votación. Congresista Quintanilla. Totalmente con usted, señora presidenta, pero venimos desde anoche pidiendo que nos den, digan, el artículo 115 varía en que dice Congreso y ahora va a decir Parlamento. Todo eso podríamos tenerlo y votarlo en 2 minutos, pero que nos repartan el texto anterior y el texto acostado nuevo y nos digan que solo varía en esa cuestión de adecuación. Congresista, en negrita, de lo que les van a empezar a entregar en este momento es el cambio, solo lo que está en negrita. Por lo tanto, no hay necesidad ni siquiera de comparativo, porque, repito, esos son artículos en los cuales solo ocurre la adecuación, pero está en negrita, puede ser perfectamente identificado. Señora Presidenta, va a significar más gasto, más tiempo poner en un costado y poner ahí. Sí, significa más tiempo, congresista, porque hay que trabajar una nueva estructura. Pero eso lo tenemos ya meses y además se dijo anoche. Yo no sé qué análisis usted tiene de una buena cantidad de asesores, ¿eh? O sea, no creo, digamos, que solo se trabaja con uno. Congresista Alcorta. A ver, estamos tratando de llevar las cosas en paz. Pero no solamente se trata de los congresistas que estamos sentados acá debatiendo y diciéndonos de todo un poco a cada momento que alguien discrepa, porque acá cuando uno discrepa es corrupción, o estamos en dedo. Pero hay asesores también que además de nosotros están chambeando todo el rato y se quedan más tarde y vienen el fin de semana. Cuidado, también hay que tener consideración con eso. Estamos apurados, sí, que puede tener razón también, pero hay también consideración, no solo los congresistas, también los empleados y los asesores también, por más asesores que haya, es lo que usted está viendo acá. Nada más, presidenta, gracias. Gracias, congresista Alcorta. Es paciencia lo que estamos tratando de hacer, un ejercicio inmenso desde hace varios días. Y ojalá colaboráramos todos. Ojalá. Sí, hemos terminado anoche, más de las 11 de la noche, congresista Quintanilla, tratando de adaptar textos que hemos presentado ahora a primera hora. Estamos trabajando. Que se proyecte, por favor, en lo que le van alcanzando a los parlamentarios que lo requieren. Artículo 2. Toda persona tiene derecho. 5. Segundo párrafo, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del fiscal de la Nación o de una comisión investigadora del Parlamento con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado. Solo cambia la palabra de Congreso a Parlamento. Así es. Al voto, mano alzada. A favor. ¿En contra? ¿Abstención? Aprobado por ¿de quién? Aprobado por unanimidad. Artículo 39. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y en ese orden los representantes al Parlamento
No tenemos acuerdo ahí todavía, así que le vamos a quitar el de la República hasta tener un acuerdo. Al Parlamento, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo en igual categoría y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes de acuerdo a ley. Está cambiando Congreso por Parlamento. Al voto, a mano alzada. Los que estén a favor, en contra, abstenciones, aprobado por unanimidad del 39. 78.